Hola. Hola y bienvenidos a Finanzas Top, nuestro canal de educación financiera y desarrollo personal. Continuamos compartiendo información financiera para todos. Lo invitamos a llegar al final del video y compartir la información en sus redes sociales. No olvide suscribirse a nuestro canal, publicar un comentario y dar clic en me gusta al video. Lo invitamos a ver el siguiente video de nuestro canal, estamos seguros de que le gustará mucho. Protejamos nuestra salud y la salud de nuestra familia, sigamos las recomendaciones de las autoridades de la salud para hacerle frente al coronavirus. Desde Finanzas Top deseamos que la pandemia termine pronto. Ranking de los 25 países más ricos del mundo. Puesto número 16. Indonesia. Economía de Indonesia. ¿Cómo el país de Indonesia ha logrado colocarse entre los países más ricos del mundo? En este video vamos a describir la economía de Indonesia, y vamos a hablar aspectos de su riqueza, y cómo es que este país ha logrado posicionarse entre los países más ricos del mundo. Indonesia, oficialmente conocido como la República de Indonesia, es un país en el sudeste asiático y Oceanía, entre los océanos Índico y Pacífico. Se compone de más de 17.000 islas, incluidas la isla de Sumatra, la isla de Java, la isla de Borneo, Kalimantan, la isla de Sulawesi y la isla de Nueva Guinea, Papua. Indonesia es el país insular más grande del mundo, y el 14º país más grande por área terrestre, con 1.904.569 kilómetros cuadrados, 735.358 millas cuadradas. Con más de 267 millones de personas, es el cuarto país más poblado del mundo, así como el país de mayoría musulmana más poblado. Java, la isla más poblada del mundo, alberga a más de la mitad de la población del país. La economía de Indonesia es la más grande del sudeste asiático, y es una de las economías de mercado emergentes del mundo. Indonesia es miembro del G20, y está clasificado como un país recientemente industrializado. Es la 16ª economía más grande del mundo por PBI nominal, y la 7ª más grande en términos de PBI, PPA. Estimado en $40.000 millones americanos en 2019, se espera que la economía de Internet de Indonesia cruce la marca de $130.000 millones americanos para 2025. Indonesia todavía depende del mercado interno, y del gasto presupuestario del gobierno, y de su propiedad de empresas estatales. El gobierno central posee 141 empresas. La administración de los precios de una gama de bienes básicos, incluido el arroz y la electricidad, también desempeña un papel importante en la economía de mercado de Indonesia. Sin embargo, desde la década de 1990, la mayoría de la economía ha sido controlada por empresas indonesias y extranjeras. A raíz de la crisis financiera asiática de 1997, el gobierno tomó la custodia de una parte importante de los activos del sector privado mediante la adquisición de préstamos bancarios y activos corporativos no rentables a través del proceso de reestructuración de la deuda, y las empresas bajo custodia fueron vendidas para su privatización varios años después. Desde 1999, la economía se ha recuperado y el crecimiento se ha acelerado a más del 4 al 6% en los últimos años. En 2012, Indonesia reemplazó a India como la segunda economía del G20 de más rápido crecimiento, detrás de China. Desde entonces, la tasa de crecimiento anual se ha desacelerado y ha fluctuado alrededor del 5%. Bien, queridos amigos, habiendo realizado una breve descripción de la economía de Indonesia, en este video hablaremos de la economía de Indonesia, para lo cual este es el contenido que les hemos preparado. 1. Historia. 1,1. Era de Sukarno. 1,2. Nuevo orden. 1,3. Era de la Reforma. 2. Estructura. 3. Sectores. 3,1. Agricultura. 3,2. Petróleo y minería. 3,3. Industria automotriz. 3,4. Finanzas, bienes raíces y negocios. 3,5. Otros. 3,5,1. Transporte. 3,5,2. Energía. 3,5,3.
Ciencia y tecnología. 3,5,4. Turismo. 4. Relaciones económicas exteriores. 4,1. Estados Unidos. 5. Tendencia macroeconómica. 6. Inversión. 7. El gasto público. 8. Rendimiento regional. 9. Individuos de alto patrimonio. 10. Desafíos. 10,1. Disturbios laborales. 10,2. Desigualdad. 10,3. Inflación. Continuamos. Tal como lo vamos a ver en esta descripción, Indonesia es un país en el cual se han producido muchos cambios en su economía a través de su historia, habiendo sabido surgir de los problemas económicos golpeados por las crisis de las guerras, la corrupción y falta de acertadas políticas económicas. Indonesia ha sabido superar estos problemas a través del tiempo, convirtiéndose en una economía emergente con políticas nacionalistas, evitando los errores del pasado. A continuación, el punto número 1. Historia. 1,1. Era de Sukarno. Sukarno nació en Kusno-Sorodarjo, de Java, 6 de junio de 1901 hasta 21 de junio de 1970. Fue un indonesio político que fue el primer presidente de Indonesia, sirviendo desde 1945 hasta 1967. Sukarno fue el líder de la lucha indonesia por la independencia del Imperio holandés. Fue un destacado líder del movimiento nacionalista de Indonesia durante el periodo colonial holandés, y pasó más de una década bajo detención holandesa hasta que las fuerzas invasoras japonesas lo liberaron en la Segunda Guerra Mundial. El fracaso del movimiento del 30 de septiembre en 1965 llevó a la destrucción del Partido Comunista de Indonesia, PKI, con ejecuciones de sus miembros y simpatizantes en varias masacres, con un estimado de 500.000 a 1 millón de muertos. Sukarno fue reemplazado en 1967 por uno de sus generales, Suharto, y permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1970. En los años inmediatamente posteriores a la proclamación de la independencia de Indonesia, 17 de agosto de 1945, tanto la ocupación japonesa como el conflicto entre las fuerzas holandesas y republicanas habían paralizado la producción del país, y las exportaciones de productos básicos como el caucho y el petróleo se redujeron a 12 y 5% respectivamente de sus niveles anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El primer banco republicano controlado por el gobierno, el Banco del Estado de Indonesia, Bank Negara Indonesia, BNI, fue fundado el 5 de julio de 1946. Inicialmente actuó como el fabricante y distribuidor de ORI, Oean Republik Indonesia Money of the Republic of Indonesia, una moneda emitida por el gobierno republicano que fue el predecesor de la rupia. A pesar de esto, la moneda emitida durante la ocupación japonesa y por las autoridades holandesas todavía estaba en circulación, y la simplicidad de la ORI hizo que su falsificación fuera relativamente fácil, empeorando las cosas. Entre 1949 y 1960, Indonesia experimentó varias perturbaciones económicas. La independencia del país reconocido por los Países Bajos, la disolución de los Estados Unidos de Indonesia en 1950, el posterior periodo de la democracia liberal, la nacionalización de Dejavasche Banco en el moderno Banco de Indonesia, y la adquisición de activos de la empresa holandesa tras la disputa de Nueva Guinea, lo que resultó en la devaluación de los billetes holandeses a la mitad de su valor. Durante la era de la democracia guiada en la década de 1960, la economía se deterioró drásticamente como resultado de la inestabilidad política. El gobierno carecía de experiencia en la implementación de políticas macroeconómicas, lo que resultó en una severa pobreza y hambre. En el momento de la caída de Sukarno a mediados de la década de 1960, la economía se encontraba en un caos con una inflación anual del 1000%, disminución de los ingresos por exportaciones, infraestructura en ruinas, fábricas que operan a capacidad mínima e inversión insignificante. Sin embargo, la mejora económica de Indonesia posterior a 1960 se consideró notable cuando se consideró que pocos indonesios nativos, en la década de 1950 habían recibido una educación formal bajo las políticas coloniales holandesas. 1,2. Nuevo orden.
Luego de la caída del presidente Sukarno, la administración del nuevo orden trajo un grado de disciplina a la política económica que rápidamente redujo la inflación, estabilizó la moneda, reprogramó la deuda externa y atrajo la ayuda e inversión extranjera. Esto está relacionado al Grupo Intergubernamental sobre Indonesia y la Mafia de Berkeley. Hasta hace poco, Indonesia era el único miembro de la OPEP en el sudeste asiático, y el aumento de los precios del petróleo en la década de 1970 proporcionó una ganancia inesperada en los ingresos de exportación que contribuyó a mantener altas tasas de crecimiento económico, promediando más del 7% de 1968 a 1981. Con altos niveles de regulación y dependencia de la caída de los precios del petróleo, el crecimiento se desaceleró a un promedio de 4,5% anual entre 1981 y 1988. A fines de la década de 1980 se introdujo una serie de reformas económicas, incluida una devaluación controlada de la rupia para mejorar la competitividad de las exportaciones y desregulación del sector financiero. La inversión extranjera fluyó a Indonesia, particularmente al sector manufacturero orientado a la exportación, que se desarrolló rápidamente y de 1989 a 1997, la economía indonesia creció en un promedio de más del 7%. El PBI per cápita creció 545% de 1970 a 1980 como resultado del repentino aumento de los ingresos por exportaciones de petróleo de 1973 a 1979. Los altos niveles de crecimiento económico enmascararon varias debilidades estructurales en la economía. Tuvo un alto costo en términos de instituciones gubernamentales débiles y corruptas, un grave endeudamiento público debido a la mala gestión del sector financiero, el rápido agotamiento de los recursos naturales, y la cultura de los favores y la corrupción en la élite empresarial. La corrupción ganó impulso en particular en la década de 1990, llegando a los niveles más altos de la jerarquía política cuando Suharto se convirtió en el líder más corrupto según Transparencia Internacional. Como resultado, el sistema legal era débil y no había una forma efectiva de hacer cumplir los contratos, cobrar deudas o demandar por bancarrota. Las prácticas bancarias eran muy poco sofisticadas, con los préstamos basados en garantías como norma, y la violación generalizada de las regulaciones prudenciales, incluidos los límites a los préstamos relacionados. Las barreras no arancelarias, la búsqueda de rentas por parte de empresas estatales, los subsidios internos, las barreras al comercio interno y las restricciones a la exportación crearon distorsiones económicas. La crisis financiera asiática de 1997 que comenzó a afectar a Indonesia se convirtió en una crisis económica y política. La respuesta inicial fue hacer flotar la rupia, elevar las tasas de interés internas clave, y endurecer la política fiscal. En octubre de 1997, Indonesia y el Fondo Monetario Internacional, FMI, llegaron a un acuerdo sobre un programa de reforma económica destinado a la estabilización macroeconómica y la eliminación de algunas de las políticas económicas más perjudiciales del país, como el Programa Nacional del Automóvil y el Monopolio del Clavo, ambos involucrando a la familia miembros de Suharto. Sin embargo, la rupia se mantuvo débil, y Suharto se vio obligado a renunciar en mayo de 1998 después de que estallaran disturbios masivos. En agosto de 1998, Indonesia y el FMI acordaron un mecanismo de fondo extendido, FEP, bajo el mando del presidente B.J. Habibie que incluía objetivos significativos de reforma estructural. El presidente Abdurrahman Wahid asumió el cargo en octubre de 1999, e Indonesia y el FMI firmaron otro FEP en enero de 2000. El nuevo programa también tiene una serie de objetivos económicos, de reforma estructural y de gobernanza. Los efectos de la crisis fueron severos. Para noviembre de 1997, la rápida depreciación de la moneda había visto la deuda pública alcanzar los $60.000 millones americanos, imponiendo severas presiones en el presupuesto del gobierno. En 1998, el PBI real se contrajo un 13,1%, y la economía alcanzó su punto más bajo a mediados de 1999 con un crecimiento del 0,8% del PBI real. La inflación alcanzó el 72% en 1998,
pero disminuyó al 2% en 1999. La rupia, que había estado en el rango de 2.600 rupias por dólar a principios de agosto de 1997, cayó a 11.000 rupias por dólar en enero de 1998, con tasas spot alrededor de 15.000 por breves periodos durante el primer semestre de 1998. Regresó al rango de 8.000 rupias por dólar a fines de 1998, y en general, se ha negociado en el rango de 8.000 a 10.000 rupias por dólar desde entonces, con fluctuaciones que son relativamente predecibles y graduales. Sin embargo, la rupia comenzó a devaluarse en más de 11.000 en 2013, y en noviembre de 2016 es de alrededor de 13.000 rupias por dólar. 1,3 era de la reforma. Desde que se introdujo una meta de inflación en 2000, el deflactor del PBI y el IPC han crecido a un ritmo anual promedio de 10% y 9%, respectivamente, similar al ritmo registrado en las 2 décadas anteriores a la crisis de 1997, pero muy por debajo del ritmo en los años 1960 y 1970. La inflación también ha tenido una tendencia general a la baja durante la década de 2000, con algunas de las fluctuaciones en la inflación que reflejan iniciativas de política gubernamental como los cambios en los subsidios fiscales en 2005 y 2008, que causaron grandes picos temporales en el crecimiento del IPC. A finales de 2004, Indonesia se enfrentó a una mini crisis debido a los aumentos de los precios internacionales del petróleo y las importaciones. El tipo de cambio de moneda alcanzó 12.000 rupias por dólar antes de estabilizarse. Bajo el presidente Susilo Bambang Yudhoyono, SB, y el gobierno se vio obligado a recortar sus subsidios masivos al combustible, cuyo costo planeado era de 14.000 millones de dólares en octubre de 2005. Esto condujo a una duplicación del precio de los combustibles de consumo, lo que resultó en una inflación de 2 dígitos. La situación se había estabilizado, pero la economía continuó luchando con una inflación del 17% a fines de 2005. Las perspectivas económicas se hicieron más positivas a medida que avanzó la década de 2000. El crecimiento se aceleró a 5,1% en 2004 y alcanzó 5,6% en 2005. El ingreso real per cápita alcanzó niveles fiscales en 1996 a 1997. El crecimiento fue impulsado principalmente por el consumo interno, que representa aproximadamente las 3/4 partes del Producto Interno Bruto, PBI, de Indonesia. La bolsa de Yakarta fue el mercado con mejor desempeño en Asia en 2004, un 42% más alto. Los problemas que continúan afectando el crecimiento incluyen bajos niveles de inversión extranjera, burocracia burocrática y corrupción generalizada que cuesta 51,4 billones de rupias, 5,6 mil millones de dólares americanos, o aproximadamente 1,4% del PBI anualmente. Sin embargo, existe un fuerte optimismo económico debido a la conclusión de las elecciones pacíficas de 2004. A febrero de 2007, la tasa de desempleo era del 9,75%. A pesar de la desaceleración de la economía mundial, el crecimiento económico de Indonesia se aceleró a un máximo de 10 años del 6,3% en 2007. Esta tasa de crecimiento fue suficiente para reducir la pobreza del 17,8% a 16,6% en función de la línea de pobreza del gobierno, y revirtió la tendencia reciente hacia un crecimiento sin empleo, con un desempleo que cayó al 8,46% en febrero de 2008. A diferencia de muchos de sus vecinos más dependientes de las exportaciones, Indonesia ha logrado esquivar la recesión ayudada por la fuerte demanda interna, que representa aproximadamente 2/3 de la economía, y un paquete de estímulo fiscal del gobierno de aproximadamente el 1,4% del PBI. Después de India y China, Indonesia fue la tercera economía de más rápido crecimiento en el G20. Con la economía de 512 mil millones de dólares expandida 4,4% en el primer trimestre respecto al año anterior, y el mes pasado, el FMI revisó su pronóstico de Indonesia para 2009 a 3 a 4% de 2,5%. Indonesia disfrutó de fundamentos más sólidos con las autoridades que implementaron amplias reformas económicas y financieras, incluida una rápida reducción de la deuda pública y externa,
el fortalecimiento de los balances de los sectores corporativo y bancario y la reducción de las vulnerabilidades bancarias a través de una mayor capitalización y una mejor supervisión. En 2012, el crecimiento del PBI real de Indonesia alcanzó el 6%, luego disminuyó constantemente por debajo del 5% hasta 2015. Después de que Joko Widodo tuvo éxito en SBI, el gobierno tomó medidas para aliviar las regulaciones para las inversiones extranjeras directas para estimular la economía. Indonesia logró aumentar su crecimiento del PBI ligeramente por encima del 5% en 2016 a 2017. Sin embargo, el gobierno todavía enfrenta problemas como el debilitamiento de la moneda, la disminución de las exportaciones y el estancamiento del gasto del consumidor. La tasa de desempleo actual para 2017 es del 5,5%. 2. Estructura. Según la Oficina de Estadística de Indonesia, datos de producción anual. Esto es la producción de Indonesia según los principales sectores que contribuyen a su economía. En primer lugar tenemos a la agricultura con los cultivos alimenticios. Cabe resaltar que gran parte de la economía de Indonesia es promovido por el consumo interno. Después del sector de la agricultura, el segundo lugar lo ocupa el sector de la minería con la extracción de petróleo crudo y gas. Tal como se muestra en el gráfico, las principales industrias que promueven la economía de Indonesia mantienen un crecimiento constante desde el año 2003. 3. Sectores. 3,1 Agricultura. La agricultura es un sector clave que contribuyó al 14,43% del PBI. Actualmente, alrededor del 30% de la superficie terrestre se utiliza para la agricultura y emplea a unos 49 millones de personas, 41% de la fuerza laboral total. Los productos agrícolas primarios incluyen arroz, yuca, tapioca, maní, caucho natural, cacao, café, aceite de palma, copra, aves de corral, carne de res, cerdo y huevos. La producción de aceite de palma es vital para la economía, ya que Indonesia es el mayor productor y consumidor mundial de productos básicos, proporcionando aproximadamente la mitad del suministro mundial. Las plantaciones en el país abarcan 6 millones de hectáreas a partir de 2007, con un plan de replantación establecido para 4,7 millones adicionales para aumentar la productividad en 2017. Hay una serie de impactos sociales y ambientales negativos de la producción de aceite de palma en el sudeste asiático. 3,2 Petróleo y minería. Indonesia fue el único miembro asiático de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, hasta 2008 y actualmente es un importador neto de petróleo. En 1999, la producción de crudo y condensado promedió 1,5 millones de barriles, 240.000 metros cúbicos, por día, y en 1998, el sector de petróleo y gas, incluida la refinación, contribuyó aproximadamente con un 9% al PBI. A partir de 2005, la producción de petróleo crudo y condensado fue de 1,07 millones de barriles, 170.000 metros cúbicos, por día. Indica una disminución sustancial desde la década de 1990, debido principalmente al envejecimiento de los campos petroleros y la falta de inversión en equipos de producción de petróleo. Esta disminución en la producción ha sido acompañada por un aumento sustancial en el consumo interno, aproximadamente 5,4% por año, lo que lleva a un costo estimado de 1,2 mil millones de dólares para importar petróleo en 2005. El Estado posee todos los derechos de petróleo y minerales. Las empresas extranjeras participan a través del intercambio de producción y los contratos de trabajo. Los contratistas de petróleo y gas deben financiar todos los costos de exploración, producción y desarrollo en sus áreas de contrato, y tienen derecho a recuperar los costos de operación, exploración y desarrollo del petróleo y gas producido. Indonesia había subsidiado previamente los precios del combustible para mantener los precios bajos, con un costo de 7.000 millones de dólares en 2004. SBI ha ordenado una reducción significativa del subsidio gubernamental de los precios del combustible en varias etapas. El gobierno ha declarado que los recortes en los subsidios tienen como objetivo reducir el déficit presupuestario al 1% del PBI en 2005, en comparación con el 1,6% del año pasado.
Al mismo tiempo, el gobierno ha ofrecido subsidios únicos para ciudadanos calificados, para aliviar las dificultades. Indonesia es el mercado de estaño más grande del mundo. Aunque la producción de minerales se centraba tradicionalmente en bauxita, plata y estaño, está expandiendo su producción de cobre, níquel, oro y carbón para los mercados de exportación. A mediados de 1993, el Departamento de Minas y Energía reabrió el sector del carbón a la inversión extranjera, lo que resultó en una empresa conjunta entre el productor de carbón de Indonesia, IBP, y el grupo Rio Tinto. La producción total de carbón alcanzó los 74 millones de toneladas métricas en 1999, incluidas las exportaciones de 55 millones de toneladas, y en 2011, la producción fue de 353 millones. A partir de 2014, Indonesia es el tercer mayor productor con una producción total de 458 mt y una exportación de 382 mt. A este ritmo, las reservas se utilizarán en 61 años hasta 2075. No todas las producciones pueden exportarse debido a la regulación de la obligación del mercado interno, DMO, que debe cumplir con el mercado interno. En 2012, el DMO fue del 24,72%. A partir de 2014, no se permiten exportaciones de carbón de baja ley, por lo que el proceso mejorado del lignito que aumenta el valor calórico del carbón de 4.500 a 6.100 kilocalorías por kilogramo se construirá en Kalimantan del Sur y Sumatra del Sur. Indonesia es también el mayor productor mundial de níquel. Dos empresas estadounidenses operan 3 minas de cobre y oro en Indonesia, con una firma canadiense y británica que tienen otras inversiones significativas en níquel y oro, respectivamente. Los grupos de la fortuna de la India como Vedanta Resources y Tata Group también tienen operaciones mineras sustanciales en Indonesia. En 1998, el valor de la producción indonesia de oro y cobre fue de $1.000 millones y $843 millones, respectivamente. Los ingresos de oro, cobre y carbón representaron el 84% de los $3.000 millones ganados en 1998 por el sector minero. Con la adición de alúmina, proyecto que produce el 5% de la producción mundial de alúmina, Indonesia sería el segundo mayor productor mundial de alúmina. El proyecto no hará que los minerales se conviertan en aluminio, ya que hay 100 tipos de derivados de alúmina que otras compañías en Indonesia pueden desarrollar aún más. La administración de Joko Widodo continuó la política de nacionalismo de recursos de SBI, y nacionalizando algunos activos controlados por compañías multinacionales como Freeport McMoran, Total S.A. y Chevron. En 2018, en una medida destinada a reducir las importaciones, a las compañías petroleras que operan en Indonesia se les ordenó vender su petróleo crudo a la estatal Pertamina. 3,3. Industria automotriz. En 2010, Indonesia vendió 7,6 millones de motocicletas, que se produjeron principalmente en el país con casi 100% de componentes locales. Honda lideró el mercado con una cuota de mercado del 50,95%, seguido de Yamaha con el 41,37%. En 2011, el total de ventas de automóviles al por menor fue de 888.335 unidades, un aumento del 19,26% con respecto al año pasado. Toyota dominó el mercado nacional de automóviles, 35,34%, seguido de Daihatsu y Mitsubishi con 15,44% y 14,56%, respectivamente. Desde 2011, algunos fabricantes de automóviles locales han introducido algunos automóviles nacionales indonesios que puede clasificarse como Green Car de bajo costo, LCGC. En 2012, las ventas aumentaron significativamente en un 24%, por lo que fue la primera vez que hubo más de 1 millón de unidades en ventas de automóviles. En agosto de 2014, Indonesia exportó 126.935 unidades de vehículos de construcción completa, PU, y 71.000 unidades de vehículos de derribo total, CKD,
mientras que la producción total alcanzó 878.000 unidades de vehículos, lo que representa el 22,5% de la producción total. La exportación automotriz es más del doble de su importación. Para 2020, se pronostica que las exportaciones de automóviles serán las terceras después de la exportación de CPO y calzado. En agosto de 2015, Indonesia exportó 123.790 motocicletas. Las manufacturas dominantes que exportaron 83.641 anunciaron que Indonesia se convertiría en la base del país exportador de sus productos. En 2017, el país produjo casi 1,2 millones de vehículos automotores, lo que lo clasificó como el 18º productor más grande del mundo. Hoy en día, las empresas automotrices indonesias pueden producir automóviles con una alta proporción de contenido local, el cual va desde el 80% al 90%. En 2018, el país produjo 1,34 millones de unidades de automóviles con exportación de 346.000 unidades de automóviles, principalmente a Filipinas y Vietnam. 3,4. Finanzas, bienes raíces y negocios. Hay 50 millones de pequeñas empresas en Indonesia, con un crecimiento del uso en línea del 48% en 2010. Google anunció que abriría una oficina local en Indonesia antes de 2012. Según Deloitte en 2011, las actividades relacionadas con Internet han generado 1,6% del PIB. Es más grande que las exportaciones de equipos electrónicos y eléctricos y gas natural licuado en 1,51% y 1,45% respectivamente. Hasta fines de junio de 2011, los activos estatales fijos eran de 1.265 billones de rupias, equivalente a 128.000 millones de dólares. El valor de las acciones estatales fue de 50 billones de rupias, equivalente a 5.000 millones de dólares, mientras que otros activos estatales fueron de 24 trillones de rupias, equivalente a 2,4 mil millones de dólares. En 2015, los servicios financieros cubrieron 7,2 billones de rupias. 50 conglomerados nacionales y extranjeros tenían alrededor del 70,5%. 14 de ellos eran conglomerados verticales, 28 eran horizontales y 8 son mixtos. 35 entidades están principalmente en las industrias bancarias, 13 en industrias no bancarias, y una en industrias financieras especiales e industrias del mercado de capitales. 3,5. Otros. La Asociación Textil de Indonesia informó que en 2013, es probable que el sector textil atraiga inversiones de alrededor de 175 millones de dólares. En 2012, la inversión en este sector fue de 247 millones de dólares, de los cuales solo 51 millones de dólares fueron para maquinaria textil nueva. Las exportaciones del sector textil en 2012 fueron de 13,7 mil millones de dólares. En 2011, Indonesia emitió 55.010 visas de trabajo para extranjeros, un aumento del 10% en comparación con 2010, mientras que el número de residentes extranjeros en Indonesia, excluidos los turistas y emisarios extranjeros, fue de 111.752, aumentó en un 6% en comparación con el año pasado. Los que recibieron visas durante 6 meses a un año fueron en su mayoría chinos, japoneses, surcoreanos, indios, estadounidenses y australianos. Algunos de ellos eran empresarios que hicieron nuevos negocios. Malasia es el destino más común de los trabajadores migrantes indonesios, incluidos los trabajadores ilegales. En 2010, según un informe del Banco Mundial, Indonesia se encontraba entre los 10 principales países receptores de remesas del mundo con un valor total de 7.000 millones de dólares. En mayo de 2011, 6 millones de ciudadanos indonesios trabajaban en el extranjero, de los cuales 2,2 millones residen en Malasia, y otros 1,5 millones en Arabia Saudita. 3,5,1. Transporte. El sistema de transporte de Indonesia ha sido moldeado con el tiempo por la base de recursos económicos de un archipiélago, y la distribución de sus 250 millones de personas altamente concentrada en Java. Todos los modos de transporte juegan un papel en el sistema de transporte del país, y generalmente son complementarios en lugar de competitivos. En 2016, el sector del transporte generó alrededor del 5,2% del PBI.
El sistema de transporte por carretera es predominante, con una longitud total de 542.310 kilómetros, 336.980 millas, a partir de 2018. Yakarta tiene el sistema de tránsito rápido de autobuses más extendido del mundo, con unos 251,2 kilómetros, 156,1 millas, en 13 corredores y 10 rutas cruzadas. Rickshaws como Bajaj y Becak y compartir taxis como Angkot y Metro Mini son una vista habitual en el país. La mayoría de los ferrocarriles están en Java, utilizados tanto para el transporte de carga como para el de pasajeros, como los servicios locales de trenes de cercanías que complementan la red ferroviaria interurbana en varias ciudades. A fines de la década de 2010, Yakarta y Palembang fueron las primeras ciudades en Indonesia en tener sistemas de tránsito rápido, y se planearon más para otras ciudades en el futuro. En 2015, el gobierno anunció un plan para construir un tren de alta velocidad, que sería el primero en el sudeste asiático. El aeropuerto más grande de Indonesia, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, es el más activo del hemisferio sur, atendiendo a 66 millones de pasajeros en 2018. El Aeropuerto Internacional Ngurah Rai y el Aeropuerto Internacional Juanda son el segundo y tercer aeropuerto más concurrido del país, respectivamente. Garuda Indonesia, la aerolínea de bandera del país desde 1949, es una de las principales aerolíneas del mundo, y miembro de la Alianza Global de Aerolíneas KITEAM. El puerto de Tanjung Priok es el puerto indonesio más activo y avanzado, maneja más del 50% del tráfico de carga de transbordo de Indonesia. 3,5,2. Energía. En 2017, Indonesia fue el noveno mayor productor de energía del mundo con 4.200 teravatios hora, 14,2 billones de unidades térmicas británicas, y el 15 grados mayor consumidor de energía, con 2.100 teravatios hora, 7,1 billones de unidades térmicas británicas. El país tiene recursos energéticos sustanciales, que incluyen 22.000 millones de barriles, 3,5 mil millones de metros cúbicos, de reservas convencionales de petróleo y gas, de los cuales alrededor de 4.000 millones de barriles son recuperables, 8.000 millones de barriles de petróleo equivalente de metano a base de carbón, CBM, y 28.000 millones de toneladas de carbón recuperable. Si bien ha aumentado la dependencia del carbón nacional y el petróleo importado, Indonesia ha visto progresos en energía renovable con la energía hidroeléctrica, con la fuente más abundante. Además, el país tiene el potencial de energía geotérmica, solar, eólica, biomasa y oceánica. Indonesia se propuso lograr el 23% de uso de energía renovable para 2025 y el 31% para 2050. A partir de 2015, la capacidad de generación de energía instalada nacional total de Indonesia es de 55.528,51 megavatios. La presa más grande del país, Jatiluhur, tiene varios propósitos, incluido el suministro de generación de energía hidroeléctrica, suministro de agua, control de inundaciones, riego y acuicultura. La presa de relleno de tierra tiene 105 metros, 344 pies, de altura y retiene un depósito de 3.000 millones de metros cúbicos, 2,4 millones de acres. Ayuda a suministrar agua a Yakarta y a regar 240.000 hectáreas, 590.000 acres, de campos de arroz y tiene una capacidad instalada de 186,5 megavatios que alimenta la red de Java administrada por la Compañía Estatal de Electricidad, Perusahaan Listrik Negara, PLN. 3,5,3. Ciencia y tecnología. El gasto de Indonesia en ciencia y tecnología es relativamente bajo, con menos del 0,1% del PIB, dato del año 2017. Histórico ejemplos de los avances científicos y tecnológicos incluyen la técnica de cultivo de arroz terasering, que es común en el sudeste asiático, y los barcos pinisi por los Bugis y los Makassar. En la década de 1980, el ingeniero indonesio Djokorda Raka Sukawati inventó una técnica de construcción de carreteras llamada Sosrobau que permite la construcción de largos tramos de pasos elevados sobre las carreteras principales existentes, con una mínima interrupción del tráfico. Más tarde se hizo ampliamente utilizado en varios países.
El país también es un productor activo de trenes de pasajeros y vagones de mercancías con su empresa estatal, la Industria Ferroviaria de Indonesia, INCA, y ha exportado trenes al extranjero. Indonesia tiene una larga historia en el desarrollo de aviones militares y de pasajeros pequeños como el único país del sudeste asiático que construye y produce aviones. Con su empresa estatal, el sector aeroespacial indonesio, PT. Dirgantara Indonesia. Indonesia ha proporcionado componentes para Boeing y Airbus. La compañía también colaboró con ITS Casa de España para desarrollar el CN-235 que ha sido utilizado por varios países. El expresidente B.J. Habibie desempeñó un papel vital en este logro. Indonesia también se ha unido al programa de Corea del Sur para fabricar el caza a reacción de quinta generación, KF-X. Indonesia tiene un programa espacial y una agencia espacial, el Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. En la década de 1970, Indonesia se convirtió en el primer país en desarrollo en operar un sistema de satélite llamado Palapa, una serie de satélites de comunicación propiedad de Indosat Ooredoo. El primer satélite, Palapa A1, se lanzó el 8 de julio de 1976 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. A partir de 2019, Indonesia ha lanzado 18 satélites para diversos fines, y LAPAN ha expresado su deseo de poner satélites en órbita con vehículos de lanzamiento nativos para 2040. 3,5,4. Turismo. El turismo contribuyó con alrededor de 19,7 mil millones de dólares al PIB en 2019. En 2018, Indonesia recibió 15,8 millones de visitantes, un crecimiento del 12,5% con respecto al año pasado, y recibió un recibo promedio de $967. China, Singapur, Malasia, Australia y Japón son las 5 principales fuentes de visitantes a Indonesia. Desde 2011. Wonderful Indonesia ha sido el eslogan de la campaña de marketing internacional del país para promover el turismo. Las islas Raja Ampat, Papúa Occidental, tienen el mayor nivel registrado de diversidad en la vida marina según Conservation International. La naturaleza y la cultura son las principales atracciones del turismo indonesio. El primero puede presumir de una combinación única de clima tropical, un vasto archipiélago y un largo tramo de playas, y el segundo complementa a aquellos con un rico patrimonio cultural que refleja la dinámica historia y la diversidad étnica de Indonesia. Indonesia tiene un ecosistema natural bien conservado con bosques tropicales, que se extienden sobre aproximadamente el 57% de las tierras de Indonesia, 225 millones de acres. Los bosques en Sumatra y Kalimantan son ejemplos de destinos populares, como la Reserva de Vida Silvestre Orangután. Además, Indonesia tiene una de las costas más largas del mundo, con 54.716 kilómetros, 33.999 millas. Los antiguos templos de Borobudur y Prambanan, así como Toraja y Bali, con sus fiestas tradicionales, son algunos de los destinos populares para el turismo cultural. Indonesia tiene 9 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluido el Parque Nacional de Komodo y la mina de carbón Sawalunto, y otros 19 en una lista tentativa que incluye el Parque Nacional Bunaken y las Islas Raja Ampat. Otras atracciones incluyen los puntos específicos de la historia de Indonesia, como la herencia colonial de las Indias Orientales holandesas en las antiguas ciudades de Yakarta y Semarang, y los palacios reales de Pagaruyung, Ubud y Yogyakarta. 4. Relaciones económicas exteriores. Japón es el principal socio de exportación de Indonesia. Los dos países firmaron el Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón, IGEPA, que entró en vigencia el 1 de julio de 2008. El acuerdo fue el primer acuerdo bilateral de libre comercio de Indonesia para facilitar el flujo transfronterizo de bienes y personas, así como la inversión entre ambos países. El comercio con China ha aumentado desde la década de 1990, y en 2014, China se convirtió en el segundo mayor destino de exportación de Indonesia después de Japón. Con el auge económico de China, Indonesia ha intensificado su relación comercial con China para contrarrestar sus lazos con Occidente. 4,1. Estados Unidos. Al comienzo de la era posterior a Suharto,
Las exportaciones de Estados Unidos a Indonesia en 1999 totalizaron $2.000 millones, una disminución significativa de $4,5 mil millones en 1997. Las principales exportaciones fueron equipos de construcción, maquinaria, piezas de aviación, productos químicos y productos agrícolas. Las importaciones estadounidenses de Indonesia en 1999 totalizaron $9,5 mil millones y consistieron principalmente en ropa, maquinaria y equipo de transporte, petróleo, caucho natural y calzado. La asistencia financiera a Indonesia se coordina a través del Grupo Consultivo sobre Indonesia, CGI, formado en 1989. Incluye 19 países donantes y 13 organizaciones internacionales que se reúnen anualmente para coordinar la asistencia de los donantes. En 2019, como la participación de Indonesia en el comercio mundial superó el 0,5%, los representantes de comercio de los Estados Unidos decidieron no clasificar a Indonesia como un país en desarrollo. A pesar de la revocación de este estado, el gobierno indonesio ha asegurado que esto no cambiaría las actuales instalaciones del sistema generalizado de preferencias que Indonesia ha disfrutado de los Estados Unidos. 5. Tendencia macroeconómica. Este es un gráfico de tendencia del PBI de Indonesia a precios de mercado del FMI con cifras en millones de rupias. Como puede observarse en el gráfico, Indonesia ha sabido controlar la inflación a través de los años. Como ya hemos descrito anteriormente, las acertadas políticas económicas nacionalistas le ha permitido lograr un desarrollo sostenible al país de Indonesia. En cuanto al PBI, esta también denota un incremento anual en el cual también debe considerarse la inflación descrita, puesto que esta en su mayoría es menor a 2 cifras. Para las comparaciones de paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio para un dólar estadounidense se establece en 3.094,57 rupias. El salario neto promedio en Indonesia varía según el sector. En febrero de 2017, el sector de electricidad, gas y agua es el sector con el salario neto promedio más alto, mientras que el sector agrícola es el más bajo. A diferencia de lo descrito en el punto 2. Estructura, que data de la década del 2000, en los recientes años 2018 a 2019, los servicios son el sector más grande de la economía y representan el 43,4% del PBI, 2018, seguidos por la industria, 39,7%, y la agricultura, 12,8%. Desde 2009 ha empleado a más personas que otros sectores, representando el 47,7% de la fuerza laboral total, seguido de la agricultura, 30,2%, y la industria, 21,9%. Con el tiempo, la estructura de la economía ha cambiado considerablemente. Históricamente se ha orientado en gran medida hacia la agricultura, reflejando tanto su etapa de desarrollo económico como las políticas gubernamentales en los años 50 y 60 para promover la autosuficiencia agrícola. Un proceso gradual de industrialización y urbanización comenzó a fines de la década de 1960 y aceleró en la década de 1980, a medida que la caída de los precios del petróleo hizo que el gobierno se concentrara en diversificarse de las exportaciones de petróleo hacia las exportaciones de manufacturas. Este desarrollo continuó a lo largo de la década de 1980, y en la próxima década, a pesar del shock de precios del petróleo de 1990, durante el cual el PBI aumentó a una tasa promedio de 7,1%. Como resultado, la tasa oficial de pobreza cayó del 60% al 15%. La reducción de las barreras comerciales desde mediados de la década de 1980 hizo que la economía estuviera más integrada a nivel mundial. Sin embargo, el crecimiento terminó con la crisis financiera asiática de 1997, que afectó gravemente a la economía. Causó una contracción del PBI real en un 13,1% en 1998, y la inflación alcanzó el 72%. La economía alcanzó su punto más bajo a mediados de 1999 con solo un crecimiento real del PIB del 0,8%. La inflación relativamente estable y un aumento en el deflactor del PBI, y el índice de precios al consumidor han contribuido al fuerte crecimiento económico en los últimos años.
Desde 2007, el crecimiento anual se ha acelerado entre 4% y 6% como resultado de la mejora en el sector bancario y el consumo interno, ayudando a Indonesia a capear la gran recesión 2008 a 2009. En 2011, el país recuperó la calificación de grado de inversión que había perdido en 1997. A partir de 2019, el 9,41% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, y la tasa oficial de desempleo abierto era del 5,28%. Indonesia tiene abundantes recursos naturales como petróleo y gas natural, carbón, estaño, cobre, oro y níquel, mientras que la agricultura produce arroz, aceite de palma, té, café, cacao, plantas medicinales, especias y caucho. Estos productos constituyen una gran parte de las exportaciones del país, con aceite de palma y briquetas de carbón como los principales productos de exportación. Además del petróleo refinado y crudo como las principales importaciones, los teléfonos, las partes de vehículos y el trigo cubren la mayoría de las importaciones adicionales. China, Estados Unidos, Japón, Singapur, India, Malasia, Corea del Sur y Tailandia son los principales mercados de exportación y socios de importación de Indonesia. 6. Inversión. Desde finales de la década de 1980, Indonesia ha realizado cambios significativos en su marco regulatorio para alentar el crecimiento económico. Este crecimiento fue financiado principalmente por la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Los inversores estadounidenses dominaron el sector de petróleo y gas y emprendieron algunos de los proyectos mineros más grandes de Indonesia. Además, la presencia de bancos, fabricantes y proveedores de servicios de Estados Unidos se expandió, especialmente después de las reformas del sector industrial y financiero de los años 80. Otros inversores extranjeros importantes incluyen India, Japón, Reino Unido, Singapur, Países Bajos, Qatar, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. La crisis de 1997 hizo que el financiamiento privado continuo fuera imperativo pero problemático. Las nuevas aprobaciones de inversión extranjera cayeron en casi 2/3 entre 1997 y 1999. La crisis destacó aún más las áreas donde se necesitaba una reforma adicional. Las áreas frecuentemente citadas para mejorar el clima de inversión fueron el establecimiento de un sistema legal y judicial en funcionamiento, la adhesión a procesos competitivos y la adopción de estándares de contabilidad y divulgación internacionalmente aceptables. A pesar de las mejoras de las leyes en los últimos años, el régimen de derechos de propiedad intelectual de Indonesia sigue siendo débil, y la falta de aplicación efectiva es una preocupación importante. Bajo Suharto, Indonesia se había movido hacia la provisión privada de infraestructura pública, incluyendo energía eléctrica, autopistas y telecomunicaciones. Sin embargo, la crisis de 1997 puso de manifiesto una grave debilidad en el proceso de resolución de disputas, particularmente en el área de proyectos de infraestructura privada. Aunque Indonesia siguió teniendo las ventajas de una gran fuerza laboral, abundantes recursos naturales e infraestructura moderna, la inversión privada en nuevos proyectos cesó en gran medida durante la crisis. Al 28 de junio de 2010, la bolsa de Indonesia tenía 341 compañías cotizadas con una capitalización de mercado combinada de 269,9 mil millones de dólares. A partir de noviembre de 2010, 2/3 de la capitalización de mercado eran fondos extranjeros, y solo alrededor del 1% de la población tiene inversiones en acciones. Se están haciendo más esfuerzos para mejorar el entorno empresarial y de inversión. Dentro de la encuesta Doing Business del Banco Mundial, Indonesia aumentó a 122 de 178 países en 2010, de 129 en el año anterior. A pesar de estos esfuerzos, el rango todavía está por debajo de los pares regionales, y persiste un clima de inversión desfavorable. Por ejemplo, los posibles inversores extranjeros y su personal ejecutivo no pueden mantener sus propias cuentas bancarias en Indonesia, a menos que sean residentes locales, que pagan impuestos. Es decir, que pagan impuestos en Indonesia por sus ingresos mundiales. De 1990 a 2010, las empresas indonesias han participado en 3.757 fusiones,
y adquisiciones como adquirente u objetivo con un valor total conocido de 137.000 millones de dólares. En 2010, se anunciaron 609 transacciones, que es un nuevo récord. Los números habían aumentado en un 19% en comparación con 2009. El valor de las transacciones en 2010 fue de 17.000 millones de dólares, que es el segundo número más alto en la historia. En 2012, Indonesia realizó inversiones totales de 32,5 mil millones de dólares, superando su objetivo anual de 25.000 millones de dólares, según lo informado por la Junta Coordinadora de Inversiones, BKPM, el 22 de enero. Las principales inversiones fueron en los sectores de minería, transporte y productos químicos. En 2011, el gobierno de Indonesia anunció un nuevo plan director, conocido como el MP3EI, o Plan Maestro Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, el plan maestro para acelerar y expandir el desarrollo económico en Indonesia. El objetivo era fomentar una mayor inversión, particularmente en proyectos de infraestructura en Indonesia. Indonesia recuperó su calificación de grado de inversión de Fitch Rating a fines de 2011 y de Moody's Rating a principios de 2012, después de perderla en la crisis de 1997, durante la cual Indonesia gastó más de 450 billones de rupias, equivalente a 50.000 millones de dólares, para rescatar a los prestamistas de los bancos. Fitch elevó la calificación de deuda a largo plazo, y en moneda local de Indonesia a BBB desde BB+, con ambas calificaciones es estable. Fitch también predijo que la economía crecería al menos un 6% en promedio por año hasta 2013, a pesar de un clima económico global menos propicio. Moody's elevó las calificaciones de bonos en moneda local y extranjera de Indonesia a Ba3 desde Ba1 con una perspectiva estable. En mayo de 2017, S&P Global elevó el grado de inversión de Indonesia de BB+ a BBB con una perspectiva estable, debido a que la economía experimentó un repunte en las exportaciones y un fuerte gasto del consumidor a principios de 2017. 7. Gasto público. En 2015, el gasto público total fue de 1.806 billones de rupias, equivalente a 130,88 mil millones de dólares, 15,7% del PBI. Los ingresos del gobierno, incluidos los de las empresas estatales, BUMN, totalizaron 1.508 billones de rupias, 109,28 mil millones de dólares, 13,1% del PBI, resultando en un déficit de 2,6%. Desde la crisis de 1997 que provocó un aumento de la deuda y los subsidios públicos y una disminución del gasto en desarrollo, las finanzas públicas de Indonesia han experimentado una gran transformación. Como resultado de una serie de políticas macroeconómicas, incluido un déficit presupuestario bajo, se considera que Indonesia se ha trasladado a una situación de suficiencia de recursos financieros para abordar las necesidades de desarrollo. La descentralización, promulgada durante la administración de Habibie, ha cambiado la forma de gasto del gobierno, lo que ha resultado en que alrededor del 40% de los fondos públicos se transfieran a los gobiernos regionales para 2006. En 2005, el aumento de los precios internacionales del petróleo llevó a la decisión del gobierno de recortar los subsidios a los combustibles. Condujo a 10.000 millones de dólares adicionales para el gasto gubernamental en desarrollo, y para 2006, había 5.000 millones adicionales debido al crecimiento constante y la disminución de los pagos del servicio de la deuda. Fue el primer espacio fiscal del país desde la ganancia inesperada de ingresos durante el auge petrolero de los años 70. Debido a la descentralización y el espacio fiscal, Indonesia tiene el potencial de mejorar la calidad de sus servicios públicos. Dicho potencial también le permite al país concentrarse en nuevas reformas, como la provisión de infraestructura específica. La gestión cuidadosa de los fondos asignados se ha descrito como el principal problema de Indonesia en el gasto público. En 2018, el presidente Joko Widodo aumentó sustancialmente el monto de la deuda al tomar préstamos extranjeros. Indonesia ha aumentado la deuda en 1.815 billones de rupias en comparación con su predecesor, SBI. Insistió en que el préstamo se utiliza para proyectos productivos a largo plazo, como la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos.
El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, también declaró que a pesar del aumento de los préstamos y la deuda externa, el gobierno también aumentó el presupuesto para el desarrollo de infraestructura, atención médica, educación y el presupuesto otorgado a las regencias y aldeas. El gobierno insiste en que la deuda externa aún está bajo control y cumple con las leyes pertinentes que limitan la deuda a menos del 60% del PBI. 8. Rendimiento regional. Con base en la evaluación del desempeño de la implementación de la Administración Regional de 2009, por orden los mejores resultados fueron 3 provincias, Sulawesi del Norte, Sulawesi del Sur y Java Central. 10 regencias, Jombang, Bojonegoro y Pacitan en la provincia de Java Oriental, Sragen en Java Central, Boalemo en Gorontalo, Enrekang en Sulawesi del Sur, Buleleng en Bali, Lubu Utara en Sulawesi del Sur, Karanganyar en Java Central y Barat Progo en Yogyakarta. 10 ciudades, Surakarta y Semarang, en Java Central, Banjar en el oeste de Java, Yogyakarta ciudades en Yogyakarta, Simai en el oeste de Java, Sawalunto en el oeste de Sumatra, Probolinggo y Mojokerto en Java Oriental, Sukabumi y Bogor, en Java Occidental. Según la encuesta del año fiscal 2010 de FIC, 22º informe anual de la encuesta, se encontró que en 2009, Indonesia tiene el mayor nivel de satisfacción en ventas netas y ganancias para las empresas japonesas. 9. Individuos de alto patrimonio neto. Según Asia Wealth Report, Indonesia tiene la tasa de crecimiento más alta de individuos de alto patrimonio neto, NUI, pronosticada entre las 10 economías más asiáticas. El informe de riqueza 2015 de Knight Frank informó que en 2014 había 24 personas con un patrimonio neto superior a los $1.000 millones. 18 de ellos vivían en Yakarta, y los otros se extendieron entre otras grandes ciudades de Indonesia. 192 personas pueden clasificarse como centamillonarios con más de $100 millones de riqueza y 650 personas como individuos de alto patrimonio, con una riqueza superior a los $30 millones. 10. Desafíos. 10,1. Disturbios laborales. A partir de 2011, la militancia laboral aumentó con una huelga importante en la mina Grasberg y numerosas huelgas en otros lugares. Un problema común fueron los intentos de las empresas extranjeras de evadir las estrictas leyes laborales de Indonesia llamando a los trabajadores por contrato de sus empleados. El New York Times expresó preocupación porque la ventaja de mano de obra barata de Indonesia podría perderse. Sin embargo, un gran grupo de desempleados que aceptarán salarios y condiciones inferiores a los estándares permanece disponible. Un factor en el aumento de la militancia es la mayor conciencia a través de Internet de los salarios vigentes en otros países y las generosas ganancias que las empresas extranjeras están obteniendo en Indonesia. El 1 de septiembre de 2015, miles de trabajadores en Indonesia organizaron manifestaciones en todo el país en busca de salarios más altos y mejores leyes laborales. Aproximadamente 35.000 personas se reunieron en varias partes del país. Exigieron un aumento del 22% al 25% en el salario mínimo para 2016, y precios más bajos en bienes esenciales, incluido el combustible. Los sindicatos también quieren que el gobierno garantice la seguridad laboral y proporcione los derechos fundamentales de los trabajadores. 10,2. Desigualdad. La disparidad económica y el flujo de ganancias de recursos naturales hacia Yakarta ha llevado al descontento, e incluso ha contribuido a los movimientos separatistas en áreas como Aceh y Papua. Geográficamente, las quintas regiones más pobres representan solo el 8% del consumo, mientras que las quintas más ricas representan el 45%. Si bien existen nuevas leyes sobre descentralización que pueden abordar parcialmente el problema del crecimiento desigual y la satisfacción, existen muchos obstáculos para poner en práctica esta nueva política. En una reunión de 2011 de la Cámara de Comercio e Industria de Makassar en Indonesia, Kadin, el ministro de las regiones desfavorecidas dijo que hay 184 regencias clasificadas como áreas desfavorecidas con alrededor de 120 en el este de Indonesia. El 1% de la población de Indonesia tiene el 49,3% de la riqueza de $1,8 billones del país,
frente al 53,5%. Sin embargo, está en el cuarto rango después de Rusia, 74,5%, India, 58,4%, y Tailandia, 58%. 10,3. Inflación. La inflación ha sido durante mucho tiempo un problema en Indonesia. Debido a la agitación política, el país había sufrido una hiperinflación, con una inflación anual del 1000% entre 1964 y 1967, y esto había sido suficiente para crear pobreza y hambre severas. Aunque la economía se recuperó muy rápidamente durante la primera década de la administración del nuevo orden, 1970 a 1981, la inflación nunca fue inferior al 10% anual. La inflación se desaceleró a mediados de los años 80, sin embargo, la economía también fue lánguida debido a la disminución en el precio del petróleo, que redujo drásticamente sus ingresos por exportaciones. La economía volvió a experimentar un rápido crecimiento entre 1989 a 1997 debido a la mejora del sector manufacturero orientado a la exportación. Aún así, la tasa de inflación fue más alta que el crecimiento económico, y esto causó una brecha cada vez mayor entre varios indonesios. La inflación alcanzó su punto máximo en 1998 durante la crisis de 1997, con más del 58%, causando el aumento de la pobreza a los niveles en la década de 1960. Durante la recuperación económica y el crecimiento en los últimos años, el gobierno ha estado tratando de reducir la tasa de inflación. Sin embargo, parece que la inflación se ha visto afectada por la fluctuación global y la competencia del mercado interno. A partir de 2010, la tasa de inflación fue aproximadamente del 7%, cuando su crecimiento económico fue del 6%. Hasta la fecha, la inflación está afectando a la clase media-baja de Indonesia, especialmente a aquellos que no pueden pagar los alimentos después de los aumentos de precios. A fines de 2017, la tasa de inflación de Indonesia era 3,61%, por encima del pronóstico establecido por el gobierno de 3,0 a 3,5%.